Esta semana es una de las más populares en Miami, Art Basel. Los ultramillonarios de todas partes del mundo vienen a Miami con el pretexto de comprar obras de arte. Pero dentro de ese grupo existe un nicho. Son aficionados a coleccionar carros. Hay algunos fabricantes que organizan algunos eventos especiales, como por ejemplo, Lamborghini entregó el primer Temerario a su cliente durante esta semana aquí en Miami. Y ahora Volvo nos ha presentado una invitación para atender una activación en The Concourse Club. Imagínate un country club, un club de golf, en el que tú pagas anualmente una membresía para ir a jugar golf. Bueno, el Concourse es lo mismo, pero para carros. Tú tienes tu colección de carros, tienes tu carro de carrera por ahí, puedes venir a manejarlo en el circuito. Hay unos carros increíbles, así que estoy seguro que no van a decepcionar, y por eso ese es el único evento de Art Basel que ha aceptado. Algunos de los carros especiales que encontramos es este Ferrari Daytona SP3, que cuenta con un motor V12, 6.5 litros, 829 caballos a 9.250 revoluciones, 514 libras-pie a 7.250. Una de las últimas creaciones de Ferrari. Vemos fibra de carbono por todas partes, administración de aire, por supuesto túneles funcionales por donde uno ve. Hablando de carros especiales, ya estamos hablando de otra época. Tenemos este Ferrari F50, una belleza este carro. Cada vez que veo uno de estos carros se me cae la baba. Este es un F50 de 1995. Este carro traía un motor V12 en 65 grados, 4.7 litros con 520 caballos, 347 libras-pie de torque. Definitivamente una leyenda este carro. Con este celebraban los 50 años de la marca Ferrari. Uno de mis Ferraris favoritos de todos los tiempos es este Ferrari GTO 288. Es raro ver uno de estos aquí en Miami. Ya no me sorprende. Este carro lo fabricaron en 1985. Motor V8, 2.9 litros, twin turbo, 400 caballos, 366 libras-pie de torque. Las proporciones en este carro siempre me han encantado. Es un carro que se ve musculoso. Mira los guardafangos al frente, muy anchos, más anchos que los posteriores. Los extractores de aire al frente, los faros que se retraen, diseño clásico de las ruedas Ferrari. Espectacular. Este, por supuesto, tiene un motor posterior. Acá al lado, mira, tenemos esta belleza ultra moderna. Bien, rinde homenaje a los clásicos Ferraris que acabamos de ver. Este es el SF90XX. Trae una plataforma híbrida con un motor a combustión 4 litros twin turbo V8. Puede producir hasta 1016 caballos, 593 libras-pie de torque. Trae toda la tecnología desarrollada de la Fórmula 1. Impresionante el carro. Y aquí tenemos algunos de los carros de competición relativamente modernos. Este es un Dallara del año 2000. Contaba con un motor V8 3.5 litros con 650 caballos de potencia, 300 libras-pie de torque. Una época impresionante en la competición. Mire, este manejado por Helio Castroneves. Ahí está. Otra de las series que a mí siempre me gustó mucho fue la Grand Am en Rolex. Una serie muy competitiva en el año 2004-2005. Grandes pilotos. En este caso tenemos este, contaba con un motor Pontiac. Este específicamente es un TP01 del año 2008. Un motor Pontiac V8, 5 litros con 500 caballos de potencia, 410 libras-pie de torque. Estos carros eran espectaculares con muchísima fuerza aerodinámica. Como pueden ver, la construcción, el diseño de esto permitía poder conseguir elevadas fuerzas G. Doble alerón en la parte posterior. Podrían entrar en los pankings de Daytona, Homestead a full, a lo que daba. Cabinas extremadamente calurosas. Son de las series de competencia más reñidas que podías encontrar. La famosa venezolana Milka Duno corría en uno de estos con el gran Andy Wallance. Ahora es un veterano que sigue ayudando a Bugatti a desarrollar sus nuevos productos. Otro de los juguetes que a mí me encantaría tener es uno de estos KTM. Aún no he tenido oportunidad de manejar ninguno de estos, pero de los videos que he visto y las pruebas de manejo, es un carro extraordinario para llevar a la pista y conducir. Construcción es en fibra de carbono, con un motor turbo 5 cilindros en línea, 2.5 litros con 600 caballos, 531 libras-pie de torque. El spec de este es el KTM X-Pro GT2. Anchísimo, miren cómo juegan con las tomas de aire para poder llevarlo a los intercambiadores de calor. El frente actúa como un gran ala para mantener la presión, un solo limpiaparabrisas, un solo ocupante. Esta es un arma para la batalla.
Aquí tenemos a Dallara, que ha traído muchos de los ejemplares para que algunos de los clientes potenciales de estos juguetazos puedan venir a probarlos aquí a la pista. Esperaba encontrar un concept car. Este es el Cobra Concept, llamado Daisy. Este es fabricado por Ford. En el año 2004, el año que empecé en la industria automotriz, este concepto traía un motor V10 6.4 litros, podía producir 605 caballos, 501 libras-pie de torque. El carro rinde homenaje a los Shelby Cobras. Increíble poder verlo aquí. Normalmente este tipo de vehículos los mantienen en los museos del fabricante. Pero mira, aquí lo tenemos, solo en Miami. Un Porsche 911 GT2 RS Club Sport, el 991.2, fabricado en 2019. ¿Qué tal este Ferrari 488 pista del 2020 con un motor V8 Twin Turbo, 3.9 litros, 710 caballos, 568 libras-pie? Otra de las joyas históricas que encontramos es este Lola, el T70 Mark II Spider Can-Am, en 1966. Esta, como pueden ver, con este motor expuesto, V8 de Chevrolet, 5.7 litros, puede producir hasta 500 caballos de potencia a 7000 revoluciones. Vehículo histórico, este lo han restaurado a la perfección, al estado original. Un carro que ha competido y ganado muchas competencias. Ahora es parte de una colección privada. Muy interesante la construcción del parabrisas, el espejo, ubicado al lado izquierdo del conductor, justo en el mismo parabrisas. ¿Te imaginas el ruido y el calor? Manejar este carro por varias horas en una carrera. Mira la jaula de seguridad. Inaceptable para esta época, evidentemente. Las ruedas, con un solo perno en el medio, ellos los ponían y sacaban, en vez de tener una herramienta especial, usaban un martillo. Eso les permitía sacarlas y ponerlas lo más rápido posible. Acá vemos que ya están empezando a trabajar con las curvas para administrar aire. Lo vemos a través de los guardafangos delanteros, bien exagerados, pero está tomando aire frío desde la parte baja, llevándolo a través del intercambiador de calor y luego dirigiéndolo hacia arriba sobre el conductor. Y la parte posterior actúa como un gran alerón. Yo tengo una vida de haber estudiado mucho dibujo y pintura. Amo esta etapa del Renacimiento, amo cómo la gente en este momento, sin haber estudiado lo que era una fotografía, que hoy sí, en este momento, inventaron sistemas y métodos para pintar, energías de núcleo, procesos, todo está inventado en el Renacimiento. Como a mí me gusta mucho el culto al auto, como objeto antropológico, cuando trabajaba en publicidad o en moda, siempre buscaba el auto que representaba esa estética. Cuando emigré acá a los Estados Unidos, yo tuve un renacimiento artístico y qué mejor que todos mis años de pintura aplicarlos en una foto. Y me empecé a hacer amigo de pintores que pintaban autos como si fueran fotos. Y yo dije, bueno, momento, hagamos una foto que parezca una pintura. Con técnicas de iluminación, con técnicas de pintado con luz, empecé a conseguir motores únicos. Como por ejemplo este es un Maserati 300S, que es una cosa que nadie ve afuera del auto. Tuve un viaje a Italia donde vi la esencia del Motor Valley y la esencia del diseño y Emilia Romagna como ícono. Empecé a acompañarlo con la comida de la zona. Esto es un cotechino con lentejas de Módena que complementa la idea de que en un taller esto tranquilamente puede ser un cuadro renacentista. Lo que pasa es que bueno, el auto no estaba en el 1400, pero la iluminación, la forma de sacar y el contraste quería representar un cuadro de esa época. La pregunta, ¿cuánto cuesta una de estas pinturas? Esta particularmente $11.000. Y para mí. Bueno, señores, ahí tuvieron un vistazo de lo que es el estilo de vida aquí en Miami, sobre todo en Art Basel. Pero para mí, este va a ser el único evento que voy a venir este año. Espectacular. Autos de todas las épocas, competencia y colección. Es el tipo de mundo que es para mí.